en el grupo de mujeres valientes en el Monte Santo. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy venimos con un tema más, un día más, con una predicación y seguimos con la continuación del alma, lo que empezamos a hablar la semana pasada, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema puertas del alma. Amén, aleluya. Hoy el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿verdad? El Señor es grande en su misericordia y para siempre son sus promesas. Amén. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Sí, Señor. Te adoramos, Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre de la gloria. Aleluya. Aleluya. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, lo tenemos ahí, 5:23. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor. Como dice tu palabra, Padre Celestial, que todo nuestro ser sea irreprensible, Señor, para tu venida, Señor. Padre Celestial, esta noche, Señor, tú nos vas a hablar a nuestras vidas, Padre Santo de la gloria. Padre Celestial, porque tú eres el que te manifiesta, Señor. Amantísimo Padre Celestial, tú eres el que estás con nosotros, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, el que estás en las tribulaciones nuestras, Señor. Esta noche, Señor, tú nos vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Somos tierra, Señor. Declaramos, Señor, que somos buena tierra, Señor. Y la buena tierra, dice tu palabra, Señor, que da frutos al 100%, Señor. Dice tu palabra, Señor, que por nuestro fruto tú nos vas a conocer, Señor. Y esta noche, Señor, tú vas a dar fruto. Vas a preparar nuestras tierras, Señor, para que nuestras tierras, Señor, sean fructíferas, Señor. Para que nuestras tierras, Señor, den fruto, Señor. Y sobre todo, Señor, estar preparados para tu venida, Señor. Te damos gracias, gloria y honra, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, sellando esta palabra, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, llegue hasta los corazones, Señor, llegue hasta los tuétanos, Señor, de ahí de todo aquel que nos esté escuchando, Señor, que pueda renovarnos, que pueda transformarnos, Señor, y sobre todo, Señor, que seas tú, Señor, teniendo control de todas nuestras emociones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todo nuestro ser irreprensiblemente, ¿verdad? Debemos de estar preparados para la venida del Señor. Vamos a ver lo que vimos la semana pasada, que nos lo vamos a hacer un poco resumido para que podamos tener tiempo y podamos entender cuáles son las puertas del alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y vemos qué es lo que tenemos, qué es lo que hay. Pase la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos? En el espíritu está la voluntad, en el alma está la razón, el efecto, la imaginación, la conciencia, la memoria. El cuerpo tenemos el gusto, el tacto, la visión, lo que vemos, el olfato, lo que olemos, lo que escuchamos. Pásame la siguiente, por favor. Vemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Se nos cayó el micrófono. Gloria a Dios. Bueno, eso quiere decir el Señor que lo usemos, ¿verdad? Que para eso es. Amén. Aleluya. En el cuerpo tenemos los 5 sentidos y lo tenemos ahí, ¿verdad? Bien definido para que lo podamos entender. Que tenemos la vista, oído, olfato, tacto. Ese es parte de nuestro cuerpo. Pero en nuestra alma es
vamos a enfocar ahora qué es lo que está en nuestra alma, porque en nuestra alma se alojan las enfermedades. Las enfermedades llegan al alma, son nuestras emociones retenidas, que se reflejan en el cuerpo como enfermedades. Y en el alma tenemos la mente. En la mente es lo que pensamos, lo que razonamos, lo que argumentamos, lo que imaginamos, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que justificamos y nuestros recuerdos. En la voluntad es el querer, el desear, el decir. En la voluntad está la desidia. Y la desidia, dice la palabra del Señor, que es pecado. En la voluntad está lo que nosotros queremos hacer. Entonces ahí hay una voluntad que el hecho de saber que lo que tenemos que hacer, dice que todo lo hagamos conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor que si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos cuenta como pecado. ¿A dónde está ese pecado? Está en la desidia. La desidia es pecado y la desidia es, lo voy a traducir al vulgo, es ser aragán, perdónenme la palabra, como decimos en mi país, huevón, holgazán. Es fuerte, hermanos, perdónenme, es fuerte. Este tema es fuerte y es delicado. Este tema es fuerte y es delicado. Si alguien padece de, ay, no quiero, ay, no, más tarde, ay, no, hoy no, es que no lo quiero hacer, entra en la desidia. ¿Dónde está la desidia? En la voluntad, en el alma. Seguimos, nuestras emociones. Nuestras emociones, lo que sentimos. Parece tan sencillo, hermanos. Gloria al Señor. La puedes ya quitar. Parece tan sencillo, hermano, que en nuestras emociones es de las emociones que nosotros tenemos retenidas, nos van a producir enfermedades. Nuestras enfermedades, cuando el doctor le diga su enfermedad es psicosomática, son emociones retenidas en el alma. Son enfermedades retenidas en el alma. Si nosotros no sabemos canalizar nuestras emociones, se van a reflejar en nuestro cuerpo. Pero tenemos que aprender a sanar el alma. Tenemos que aprender a cortar los anclajes, lo que nos está anclando con nuestras emociones. Dice la palabra del Señor que el alma va al seno de Abraham. Pero si no, el alma va al infierno, a las llamas ardiendo, ¿verdad? Amén. Y vamos a ver la primera puerta que entra al alma, la primera puerta que se abre. La primera puerta que se abre es la puerta de los ojos. La primera entrada al alma son nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que entra a nosotros? ¿Qué es lo que va a entrar a nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros vemos? De acuerdo a lo que nosotros veamos, dice Mateo 5:29, dice, si tu ojo te fuera ocasión de pecado, arráncatelo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Amén.
Es tan importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros vemos, por eso es la primera entrada, porque nosotros estamos viendo, entra la imagen, esa imagen entra, va a nuestra mente, se retiene en nuestra mente. ¿Y qué es la mente? ¿Dónde está la mente? En el alma, ¿verdad? Nos imaginamos, esa información queda guardada. Nuestra mente es como, lo decíamos la vez pasada, como la computadora, como la base de memoria de la computadora. Nosotros decimos, ya olvidamos, yo ya olvidé. Pero ¿qué sucede? Nosotros guardamos, aunque nosotros digamos ya olvidamos, hay muchas cosas que las dejamos ahí guardadas y muchas veces nosotros nos resistimos a querer olvidar esas emociones. ¿Y pero qué sucede? Es el acusador, él está ahí pendiente, él se encarga, él no le pide permiso. Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Pero el enemigo no. Él entra, él no pide permiso, él solo ve que haya una grieta, él solo ve que haya una fisura. Para él alojarse, para él tener receptores y decir, tiene falta de perdón, hay rencor. Hay emociones retenidas, está reteniendo emociones y él por ahí va y ataca. Él va y por ahí ataca. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprender. El Señor nos ha enseñado a través de la palabra de Dios. Podemos ver cómo el ojo afecta el alma y nos produce las enfermedades, que esas se van a venir a reflejar a nuestro cuerpo. Amén. Hay muchas veces, hay dolor, muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, las enfermedades de la fibromialgia. Es una enfermedad en el cuerpo, es dolor en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene dolor en su alma, porque hay energía retenida, hay emociones retenidas. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando nosotros, por eso nosotros debemos de dejar todas nuestras cargas. Venid a mí, dice Cristo, todos los cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿A dónde tenemos que poner nuestras cargas? En Cristo Jesús. ¿A dónde tenemos que llevar nuestras cargas? A Cristo Jesús. Que Él es el único que nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Él es el que está con nosotros en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Y vemos ahí Mateo 5:29, lo vimos, ¿verdad? Dice que el ojo, ¿verdad? Como nosotros, el ojo nos puede servir de piedra de tropiezo. Entonces que tenemos que tener cuidado. En el ojo, por el ojo hay ataduras. El rango de visión que tiene el ojo es de 180 grados. Las células del ojo son específicas, solamente se encuentran en el ojo. Son en forma de bastón y tienen un ángulo de 180 grados. ¿Ven? Un ángulo de 180 grados es como que dijéramos acá, como una media luna. El hombre tiene un poquito menos, él es 145. Por eso es la razón. La célula del ojo entre la mujer y el hombre es diferente. La mujer es como aquí así, hay 180 grados. Por eso la mujer tiene la mirada allá, pero está viendo acá. El hombre tiene un rango más corto. Por esa razón, los hombres, cuando ven una mujer bonita, ¿qué hace el hombre?
mujer que la lleva a la par, ella va viendo al frente, pero aquí con la esquina del ojo va viendo que el esposo que va sentado la hace así, ¿ve? ¿Ah? Si nosotros guardamos esas emociones, sí, porque ¿a quién no le ha pasado? ¿Ah? A todas nos ha pasado, a todas nos ha sucedido. Y no por eso nos vamos a poner a discutir, ¿verdad? Porque ¿quién va sentada a la par? ¿Ah? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Pero por eso nosotros no tenemos que retener las emociones. Entonces, ¿qué sucede? Vemos con nuestros niños, ¿qué están viendo nuestros niños? Toda esa información nos la lleva. ¿Por qué hay niños tan pequeños y ya son rencorosos? Porque hay niños que son agresivos, qué es lo que están viendo, qué es lo que ellos se quedan jugando. Y nosotros decimos, ay no, hasta les prestamos el celular para entretenerlos, porque esa es la nueva babysitter la babysitter moderna que tenemos ahora. El celular, la tableta, la computadora. Pero ¿qué están viendo nuestros hijos? Agresión, agresividad de matar. Hemos podido ver que estas han sido... en los últimos 15 días hemos visto acá en Estados Unidos tanta agresividad en jóvenes, destrucción por nada. Entonces vemos por qué, porque es lo que nuestros hijos han estado viendo y es lo que toda esa información va al alma y se retiene en el alma. Siempre he dicho que lo que sucedió ayer son las consecuencias de la hora. Por eso nosotros tenemos que hacer cada día ser mejores ante la sociedad, ser mejores ante el hermano, ser mejores ante Dios sobre todo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El alma es algo bien complejo. El alma, tenemos que cuidar nuestra alma, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos en el alma? Amén. Vemos vemos en Proverbios 6:32. Veamos Proverbios 6:32. Amén. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Amén. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros decimos, ay no, yo no pequé. Pero ¿qué nos dice Mateo? ¿Qué nos dice Mateo 5:28? Dice Mateo, mas yo os digo que cualquiera que mire a la mujer para codiciar ya adulteró con ella en su corazón. Entonces los ojos pueden hacer que el alma se destruya. A través de los ojos nosotros, ¿qué sucede? Lo que veníamos hablando. El hombre hace así, la ve bonita, ya no solo la vio bonita, ya la codició, y a lo mejor en su pensamiento, en su corazón, hubo hasta otra intención. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dijo Jesús? Mas yo digo que cualquiera que mire a la mujer para codiciarla, no es necesario acostarse con ella, ya cometió adulterio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las personas que ven pornografía, ¿qué es lo que están viendo? Codiciando a una mujer. Entonces abren una puerta y esa información va a su mente y va a su corazón. ¿Y qué eso produce? No, yo no cometo pecado, dice. Pero eso no es pecar. Si la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice que ya es pecado. Amén. Entonces ya se comete pecado con eso.
Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos deseando? Amén. Entonces eso lo podemos ver en Samuel 11. Vemos que hay un hombre en la Biblia, y vamos a hablar de varios hombres en la Biblia que tenían un alma atormentada, que tenían un alma que también fueron pecadores. Vemos a David, dice la palabra del Señor, que David era conforme al corazón de Jehová. Pero no fue perfecto, fue un hombre pecador. Veamos, dice, 2 Samuel 2:11, dice, y sucedió un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. En otra Biblia dice de hermoso parecer. Amén. Entonces, si la palabra del Señor nos habla a través de su palabra, vemos que ahí dice que Él la vio. Y si ustedes leen todo el versículo, todo el capítulo 11, vamos a ver cómo David él ve. Veamos el número 3, el siguiente, hermano. David, en el versículo 2, él vio. Vamos a ver los pecados de David. David vio. Vimos que aquí él vio la mujer. La vio que se estaba bañando. La vio que era hermosa. Esa información quedó en su mente grabada. Grabada esa imagen de esa mujer que estaba bañándose. Esa silueta. A lo mejor solo fue la silueta. A lo mejor no vio mucho. Dice, no, segunda de Samuel 11, versículo 3. Sí, porque era de noche, dice que fue al atardecer. Amén. Dice, y luego David envió, dice, a preguntar por ella. Ya no solo la vio, ahora él pregunta por ella. ¿Quién era esa mujer? Y le dijeron, aquella es Bersabé, hija de Elí, mujer de Urías Ateo. Urías Ateo era aquel hombre de aquellos que estuvieron en la cueva, ¿verdad? De los que llegaron cansados, abatidos, endeudados a la cueva de Abdulá. Pero después fueron guerreros de David. Ya él no solo vio, ya ahora él mandó a preguntar. Ya ahí abre otra puerta, que es la boca. Veamos el 4, el siguiente. Luego él la manda a buscar, y ya no solo la manda a buscar, dice en el 4, y dice, y envió David mensajero, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de la inmundicia y se volvió a su casa. Vemos otra puerta, ya aquí aquí David la toma, David duerme con ella, hay un roce de la piel y ella se limpia, dice, de la inmundicia. Quiere decir que eso que sucedió ante los ojos de Dios era sucio, porque no era su esposo, estaba adulterando y fornicando, engañando a su esposo. El 5. Luego dice que Bersabé concibe. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ya vamos viendo cómo el pecado progresa. Primero ve, primera puerta, va a la mente. Él guarda esa información en su mente y anda ahí pensando
y luego dice, ¿quién es esa mujer? Si fuera en los tiempos de ahora, dijera, ¿quién es esa mujer? Y se va al Facebook, al Instagram, a buscar toda la información de ella, ¿verdad? Porque era bonita, era de hermoso parecer, era hermosa. Hoy en día se van a buscar y a buscar la información primero. ¿Quién es esa mujer? Veámosla en el Facebook, porque ahí está toda la información. Pero sigue diciendo, entra primero, el primer pecado entra por el ojo. Él ve que se está bañando, pero él la ve y él se ha de haber quedado y viendo. Pasa la información a la mente, él guarda esa imagen de ella que se está bañando y luego esa imagen es guardada. Él pregunta, él anda aquello en su corazón, va a la mente y luego va al corazón. Y luego el pecado va creciendo. Ya no solo va al corazón, ya ahora ese pecado él ya lo hace. Comete el pecado, se acuesta con ella. Y luego ese pecado trae consecuencias el pecado. Aquí podemos ver las facetas de cómo el pecado va progresando. Amén. Y luego ella queda embarazada. Vemos aquí que ya fue los ojos, entró a la mente, el tacto, las manos, ya llevamos 3 puertas. Luego vemos en el versículo 13 dice, él trata de hacer que Urías se acueste con su mujer para ocultar el pecado de él. ¿Por qué? Porque él no se estaba haciendo responsable del pecado que él había cometido. Él quería cubrir, hace traer a Urías para el palacio, para cubrir el pecado de él. Amén. Y luego dice en el del 14 al 26, dice que él manda, como ve que Urías no puede acostarse con ella, él manda a matar a Urías. Es más, él le hace una carta y se la envía y le dice, lleva esta carta. Pero ¿qué sucede? A Urías es asesinado. Y luego después que él muere, que muere Urías, que muere el esposo de la mujer, él la hace su mujer, él la hace su esposa. Y el pecado viene y trae fruto, y fruto de muerte. Y dice en el 27, y esto fue desagradable. Veamos en ese mismo, el versículo 27, eso fue desagradable para Dios. A Dios no le agradó. Dios amaba a David, pero a Dios no le agradó. Dice, y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto fue desagradable, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero David se arrepiente después de eso. David viene y él se arrepiente. Dice que cuando muere el niño, él, antes de morir, que viene el profeta y le dice que esto era desagradable, él se va, dice que se viste de cilicio, se viste de negro, y él hace ayuno, y él entra en oración, él se arrepiente porque él sabía que él había cometido pecado. Amén. Dice la palabra del Señor que David, dice, era conforme al corazón de Jehová, porque él se arrepentía. David comete más pecados que Saúl, porque Saúl comete el pecado que no obedece la palabra del Señor, pero nunca se arrepiente. No sale en la Biblia que él se arrepiente. En cambio, David, él se arrepentía, él reconocía. El saber reconocer cuando nosotros fallamos, Dios lo ve con agrado. Amén. Cuando nosotros reconocemos
que le hemos fallado, porque a quien primeramente le fallamos es a Dios. Santo, aleluya. Pero si nosotros venimos y reconocemos que hemos fallado, viene Dios y a Él eso se agrada. Él pasamos un proceso, pero Él nos perdona y Él nos restablece. Dice la palabra del Señor que Él nos restablece. Él es el que nos da la fuerza, Él es nuestro ayudador, Él es el que está en nuestro pronto auxilio. Amén. Entonces vemos que David es una persona que tiene muchas ataduras. Y vemos la historia de David. Dice la palabra, dice él en sus salmos, dice de que él fue concebido, dice, en iniquidad. Pero tal vez no fue concebido en iniquidad porque fue de otra mujer o de otra esposa. No lo registra la Biblia. Pero sí sabemos que la bisabuela de David era Ruth, y Ruth era una moabita. Y la moabita, dice la palabra en Génesis, que no iban a entrar al templo porque ellos eran hijos de un incesto. Entonces dice él, en pecado fui concebido. David vemos que es un hombre que tiene ataduras en el alma. Y cuando hay ataduras lo vemos en los salmos. Los salmos es donde más habla del alma. Y vemos en el Salmo 42:5. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Lo tenemos? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿En dónde tenemos que esperar? En Dios. En Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿En dónde vamos a esperar? En Dios. Dios mío, mi alma está abatida. Dice en el 6, en mí. ¿Lo tenemos? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde los montes de Misar. Él se acuerda de todo lo que había hecho, ¿verdad? De todo lo que el Señor le había ayudado. Dios mío, mi alma está abatida. El alma de él está abatida. Dice, me acordaré, dice, por tanto, dice. Hay un abatimiento. Primero tiene un alma que está turbada, después un alma abatida. Amén. Y luego vemos cómo hay esa guerra consigo mismo, dice el Salmo 55:18. Amén. Dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Hay una guerra dentro de él, ¿verdad? Pero David tiene la confianza que Dios es el que va a estar con él. Amén. Amén. Dice, él sabe que Dios lo va a redimir. Él me redimirá en paz, dice. Este capítulo 55 habla mucho del alma. Habla de su alma, cómo está batida, pero cómo Dios debe de estar, y anótelo, llévenlo y léanlo. Lean todo ese capítulo. Les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho para poder liberar el alma, para poder ver cómo David es el mejor ejemplo que Dios nos ha dejado en la Biblia, para que él tiene su alma turbada, él tiene su alma, y cómo él es libre a través de su confianza en Dios. Amén. Porque él fue una persona, imagínense que él, cuando él era el menor de sus hermanos, ¿cuántos hermanos no hay que siendo el último no les hacen caso? ¿Cuántos hermanos
hermanos hay que crecen en su casa que no son tomados en cuenta. Y eso mismo le sucedió a David. David era lo más pequeño, a los 17 años dice que ya él había luchado con el león, con el oso. Porque él cuidaba las ovejas, él no era tomado en cuenta. Cuando Samuel va a ungir, ¿y qué sucede? Que Samuel unge a todos los hermanos, pero no era él. Dios siempre le decía, no es él. Y cuando Samuel iba a ungir, le decía a Dios, no es él, era David, en quien menos pensaban, era el elegido por Dios. Aleluya. Muchas veces, hermanos, pensamos que nosotros no somos elegidos por Dios, pero ya Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ya Él nos eligió. No somos nosotros los que elegimos, es Dios el que nos elige. Amén. Aleluya. Y sigue diciendo el Salmo 77:2. Amén. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba, dice, a Él mis manos de noche. Sin descanso mi alma se rehusaba al consuelo. Vemos acá el alma de David, dice que él no había sueño, hermano. ¿Cuánto no podemos? Muchas veces tenemos insomnio con un problema y no dormimos. ¿Por qué? Porque tenemos una angustia en el alma, tenemos un problema, tenemos una necesidad. ¿Y qué nos dice el Salmo? ¿Qué nos dice? De noche, dice, alzaba mis manos y me rehusaba a ser consolado por Dios. Muchas veces Dios está tocándonos a la puerta, pero no lo dejamos entrar. Muchas veces Dios nos toca y nos dice, hijitos míos, yo estoy contigo. Hijitos míos, yo estoy aquí. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema, una situación y hemos sentido que ha habido alguien que nos ha estado consolando toda la noche? Y ese es Dios, ese es su Santo Espíritu, el que viene y nos consuela de noche. Dice que en la angustia lo vamos a buscar y Él nos va a encontrar, porque Él solamente está esperando que lo busquemos y que lo llamemos y que le digamos, Señor, envíame aquí. Amén. Dice que de noche lo buscaba, pero su alma se rehusaba a ser consolada. Pero luego viene la plenitud en David. Y dice el Salmo 103:1. El Salmo 103:1. Él empieza y dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser y su santo nombre. Alabado sea Jehová. Ya aquí ya David empieza a tener una plenitud en el alma, ya su alma. Cuando ya él empieza a decir, bendice alma mía Jehová, le está diciendo todas mis emociones, toda mi mente, todo mi corazón, todo lo que está dentro de mí, bendiga Jehová, oh alma mía, bendícelo. Ya empieza él a ver una liberación, una plenitud en el alma de David. Y lo vemos en el Salmo 8, dice, mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Dice que ya su corazón, el corazón está en el alma. Dice que ya el corazón, dice que va a cantar, dice cantaré, dice entonaré salmos. Ya hay un alma con una plenitud, ya hay un gozo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que cuando ya hay una plenitud en nuestra alma, el Espíritu de Dios que está en nosotros
puede reflejarse en nuestro cuerpo, porque ya el alma está sometida a la obediencia de Dios, a la obediencia de Cristo. Amén. Y vemos en el Salmo 116, 7 dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Ya su alma está volviendo al reposo del Señor. Amén. Entonces vemos como el alma de él ya está en una plenitud. Y dice el 8, pues, ¿con el 8? Dice el siguiente: ya hay una liberación del alma. Vemos en el siguiente, en el 8, dice: pues tú, dice, has liberado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas. Ya hay una liberación en el alma. Amén. Entonces ya hay una plenitud en el alma. Y dice: y mis pies del resbalar, dice. El siguiente, el versículo 8. Vemos que ahí ya hay una degeneración, ya el alma está regenerada, ya el alma, hay una plenitud en el alma. Aquí había un alma muerta, un alma herida, un alma, cuando el alma está muerta, cuando el alma está herida, se abren puertas al pecado de muerte. Amén, dice: pues tú has liberado mi alma. Vemos aquí que ya David tiene una liberación del alma, de la muerte, dice: mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Amén. Vemos que ya hay una liberación en el alma. Y ahora vamos a ver otra puerta, la puerta de la cabeza. Dice Ezequiel 27:31. Ahí vamos a ver que en la cabeza dijimos que la información entra por los ojos, ¿verdad? De ahí va a la cabeza. Ezequiel 27:31 dice: se rearán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti, y endechas amargas con amargura del alma. En otra versión dice: se herarán, se cortarán los cabellos. En la nueva versión dice: se cortarán los cabellos. Y le voy a leer la versión que yo tengo. Dice: y se raparán, dice, por ti los cabellos, y se ceñirán con ropas ásperas, y entonarán por ti lamentaciones amargas con amargura del alma. Miren esta puerta, hermanos, y me llamaba la atención cuántas veces nosotros no hemos visto personas que se cortan el cabello, que son amargos, que llevan amargura en el alma, y decimos muchas veces: ¿por qué esta persona se queja tanto? Personas que se quejan tanto, se quejan de todo, se quejan de todo, dan complaint, de todo. Y se están quejando. Que si porque hace calor, que si porque hace frío, que si porque la luz, no lograron pasar la luz, que se les puso roja. Por todo se quejan. Por todo. Dice que hay amargura en el alma. Dice que se cortarán los cabellos, y ahí eso me recuerda a mí. ¿Quién se cortó los cabellos en la Biblia? ¿O a quién le cortaron los cabellos? A Sansón, ¿verdad? A Sansón lo raparon. ¿Y qué había en Sansón en ese momento? Amargura en el alma. Vemos que Sansón es otro también que abre puertas. Vemos que Sansón es otro que abre puertas, y en Sansón podemos ver cómo Sansón es, él empieza con la puerta de los pies. ¿A dónde iba caminando Sansón? ¿A dónde a él le gustaba andar?
con los filisteos, ¿verdad? En esa época en que Sansón vino, y fue en la época de los jueces, y eso lo vemos en los jueces 14, del 14 al 16 está la historia de Sansón. Vemos que él, primeramente, él le gustaba caminar a las tierras filisteas. Le gustaba, y vemos ahí la primera puerta en él. En jueces 14 dice, descendió Sansón a Timnat. ¿Lo tenemos? Descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Y dice, y subió y lo declaró a sus padres y a su madre diciendo, yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Pero dice más adelante, su madre le dice, ¿por qué no fijarse en una hebrea? Pero a él le gustaban las filisteas. ¿Cuántos cristianos en la iglesia andan buscando mujeres filisteas, no? ¿Cuántos hermanos cristianos no les gustan las hermanitas? Porque las hermanitas andan vestidas bien decentes, ¿verdad? Guardándose para su futuro esposo. ¿Ah? Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen los Sansón? Su nombre lo dice, ¿verdad? Sansón. A buscar la filistea. No es que ya se ponen chorcitos así bien bonitos y pues como David, ¿verdad? Le gustaba la hermanita ya bañándose. Amén. Los hombres se quedan calladitos, ¿verdad? Y pensando, a lo mejor el que nos está ahí viendo, pensando en todo lo que les gustan sus filisteas. Amén. ¿Ah? Pero ¿qué le decían sus padres? Hija, no, hijo, esa no. Búscate una hebrea, búscate una dentro del pueblo, búscate una mujer que esa sí te va a servir. Pero ¿qué sucede? Y aquí podemos ver cuando nosotros nos metemos como mujeres cristianas, nos metemos con hombres que no son cristianos. Porque nos ha pasado, hermanos, no nos hagamos de santos ni de santas. Sí, no somos santos. Estamos ante la presencia del Señor. Hay consecuencias, y eso fue lo que le sucedió a Sansón. Hay consecuencias. Hay consecuencias cuando nosotros no obedecemos a la palabra del Señor. Por eso Dios nos ha dejado y nos muestra a través de estos hombres, nos muestra los ejemplos que nosotros debemos de tomar y no hacer. Por eso dice la palabra del Señor, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Si sabemos que eso no es bueno para nosotros, nos cuenta como pecado, y el pecado es muerte. Dice que la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación. Entonces, ¿qué pasa con Sansón? Luego dice la historia que él se casa con esta mujer y luego se la dan cuando él se va con sus padres, y de regreso viene el padre de la mujer y se la da a otro hombre. Pero viene Sansón y él se enoja. Y viene y va y quema, dice que agarra unas zorras y las amarra de la cola y incendia todos los pastizales de los filisteos. Pero ¿qué sucede? Que vienen los filisteos y se enojan y dicen, ¿por qué? ¿Quién hizo eso? Y averiguan y se dan cuenta que los padres de esta muchacha la había dado otro hombre, y van los filisteos y los matan. Pero ¿qué sucede? Viene Sansón y agarra venganza.
no, a todas esas emociones habían puertas que él abría. Veamos Jueces 16, dice que luego él ve a Dalila. Él sigue con la puerta de los pies. Él sigue llegando a Filistea y los pies conectan con la cabeza. ¿A dónde estamos caminando? ¿A dónde estamos yendo? Amén. Estamos siguiendo a lugares que no son correctos. ¿A dónde nos están llevando nuestros pies? Los pies son bien importantes. Por eso en el tiempo antiguo los pies habían agua afuera en la entrada de la puerta y los pies eran lavados porque los pies eran importantes. Según la ley mosaica, dice que había que lavarse porque cuando uno caminaba en otras tierras era inmundicia y la inmundicia no podía entrar a la casa. Por eso había esas aguas en la entrada de las puertas para la purificación de los pies. Pero ¿qué sucede? Viene Jesús en las bodas de Canaán. Dice que cuando el vino se acaba, de donde Jesús toma agua, del agua que tenían para la purificación, y va y las pone en la vasija y ordena que las pongan en la vasija, y luego lo que era purificado, dijo Jesús, ahora que sean purificados por dentro. En la antigua ley la purificación era por fuera. En la nueva ley ahora Jesús nos dice, purifíquense por dentro. Purifiquémonos nuestros corazones, nuestra alma y todo nuestro ser, que sea purificado, que sea irreprensiblemente uno solo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos ver que la cabeza es sinónimo de autoridad. Cuando se pierde la cabeza, se pierde autoridad. Vemos el final de Sansón, que Sansón, después que él se casa con Dalila, lo vimos ahí, fue Sansón a Gaza y vio a una mujer ramera y se llegó a ella. No fue a cualquier mujer que vio, lo especifica, porque tenía buen gusto, ¿verdad? Amén. Amén. Les dije que estaba fuerte el tema. Amén. Los pies de Sansón llegan a la Filistea porque a él encantaban las filisteas. Es que ellas se vestían mejor que las hebreas. Y en los tiempos antiguos, los filisteas usaban solamente acá, se cubrían nomás los pechos y usaban sus falditas. Bueno, hoy lo vemos como las costumbres, ¿verdad? Vemos las costumbres de eso esas del belly dance. Algo así se vestían las filisteas. En cambio las hebreas se vestían, se tapaban más cubiertitas, pero a él le gustaban las filisteas, para que tengamos una idea, ¿verdad? Para que tengamos una idea cómo era que le gustaba. Amén. Vamos apurando porque ya el tiempo se nos ha ido. Luego vemos que la autoridad está en la cabeza. Cuando nosotros perdemos la cabeza, perdemos la autoridad. Jesús es la autoridad. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Tratemos de llevar siempre, no perder la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a apurar, ¿verdad? Luego tenemos la otra puerta, que es la puerta de la boca y la lengua. Dice Proverbios 21, Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey. En las manos de Jehová a todo aquel que quiere lo inclina. Luego vemos a Job. En Job 3 dice, de esto abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Vemos en Job que fue dice que era, vemos en el principio de Job, dice que él era un hombre santo, dice que era un hombre que tenía, Dios lo veía. Que Dios esté fijándose en nosotros
eso lo vemos en Job. Entonces vemos que Job le llega, primero se muere, él en un principio él no quiere, hasta la mujer le dice, maldice a tu Dios, pero él dice que no. Pero lo vemos que ya en el versículo 3 llega, porque a él le cae la lepra, y vemos que ya él empieza a maldecir, y luego en el 9 dice, después de esto abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Él lo maldice. Ahí se abre otra puerta, que es lo que nosotros estamos hablando, que es lo que nosotros decimos. Amén. Porque el diablo está pendiente de qué es lo que nosotros decimos. Y vemos Job 9:20, dice, y si yo me justificara, dice, me condenaría mi boca. Y si me dijera perfecto, esto me hará inicuo. Amén. Y luego vámonos a Números. Dice número 32. Dice, cuando alguno hiciere votos a Jehová y hiciere juramento ligando su alma. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros, el juramento, promesas que nosotros hacemos a Dios? Dice, cuando alguno hiciera votos a Jehová y hiciere juramento ligando su alma, con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Porque muchas veces nosotros prometemos a Dios, no, Señor, yo me levantaré a cierta hora a orar. Se levantó una, para la segunda ya no quiso, porque el cuerpo no va a querer, hermano. Es cuestión de que nos vayamos acostumbrando, porque el diablo va a estar el día que no nos queramos levantar. Va a decir el diablo, mira, te prometió levantarse de madrugada. Míralo acostado, se quedó acostado. Te prometió y no cumple. ¿Y tú así la bendices? Porque dice la palabra del Señor que el diablo está, dice, acusando de día y de noche. El diablo está ahí acusando todo el tiempo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que cumplir? Porque dice que en las promesas que nosotros hacemos hay una ligadura en el alma. La responsabilidad que nosotros tenemos, eso entra en las responsabilidades, porque entra la conciencia. Nosotros somos conscientes de lo que hemos hablado. Amén. Entonces vemos Génesis 34:5. Dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, a su hija, y estando con sus hijos, con el ganado, dice, en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Y vemos esta historia en el capítulo 34 de Génesis, que oyó Jacob sabiendo que sus hijos eran tremendos, que eran de temperamento fuerte. Él cayó que habían violado a su hermana. ¿Y qué hicieron los hermanos? Van y matan a todo ese pueblo, porque en venganza de lo que habían hecho. Eso trae consecuencias, pero nosotros tenemos que ser libres. Nosotros tenemos que liberar nuestra alma, porque nuestra alma es cuerpo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es morada. ¿Y dónde está el alma? En el cuerpo, está en medio. Si nosotros no restablecemos nuestra alma, el alma va a estar ahí dañándonos. Amén. Vemos Isaías 10:27, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de sus hombros y el yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Entonces va a haber un momento cuando nosotros somos libres, va a haber esa unción, que la unción en nosotros no se pierda. Jesús es el que él ya pagó por nosotros. Dice la palabra del Señor que Él pagó, Él llevó todas las enfermedades a la cruz. Ya Él cerró las puertas. Jesús cierra las puertas a través de los clavos de Cristo. Cuando fueron
resurrección de Lázaro, vemos que Jesús le dice a Marta, quita la piedra, quitemos todo lo que estorba. La piedra es el alma, la piedra es todo lo que estorba para la resurrección. Y dice, y ve él en eso, él está diciendo, Jesús le dice a la iglesia, en aquel tiempo renueva la piedra, renueva todo lo que estorba, porque viene la resurrección de Cristo, porque viene la restauración. Pero Jesús llora cuando ve a María, que no le cree, porque María tipifica la iglesia que adora. Marta es la iglesia que sirve, pero María es la iglesia que adora. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que Lázaro, él tipifica cuando viene, Lázaro es el que hace de Cristo, que Cristo va a ser resucitado, pero no le creen. ¿Qué sucede? Cristo llora porque ve la incredulidad, donde Marta es la iglesia que sirve, pero María es la iglesia adoradora, la que le sirve a los pies de Cristo. Amén. Entonces vemos que aquí Jesús, él llora, pero Jesús le grita, Lázaro, Lázaro. ¿Por qué le grita? Es la única donde Cristo grita. Le grita porque Lázaro están todas sus puertas, están vendadas. Pero Jesús es el que viene, y cuando Jesús le grita, Lázaro, lo llama por su nombre y le dice, Lázaro, levántate. Amén. Entonces, ahí está atada la cabeza, los ojos, la boca, los pies, hay una atadura. Él está vendado y él les dice, desátenlo. Él le da autoridad a la iglesia para que seamos desatados. Para que seamos desatados, para que nuestras almas sean desatadas, porque ya Cristo pagó por nosotros. Él cerró todas esas puertas. Él cerró a través de la sangre de Cristo. Él cerró las puertas con su sangre. Pero para terminar, Cristo cerró la puerta del corazón. Y yo me preguntaba, ¿por qué Cristo fue traspasado su costado? Porque fue traspasado su costado, llegó hasta su corazón, para que todo lo que entra por nuestras puertas sea salido, para que nosotros no retengamos nada. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea, porque ya Cristo, Él ya rompió con esa puerta. Ahora Cristo, a través de Cristo, nosotros no podemos retener nada, porque ya su costado fue roto y fue sellado a través de la sangre de Cristo. Amén. Dice en Hebreos 4:7, dice, otra vez determinará un día, hoy desciendo desde dentro de tiempo y por medio de David, como se fue dicho, y si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Vemos en el Salmo 24, se lo voy a leer, dice el Salmo 24:7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vuestras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. Dice el 8, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Amén. Dice Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre, dice, la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, Señor, porque tú has estado aquí, Señor, y tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la fortaleza, tú eres el que nos restaura, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos llevas por caminos de justicia, Señor. Gracias, Señor, porque tú cerraste esas puertas, Señor, en la cruz, Señor, a través de tu sangre, Señor. Tú las sellaste, Señor. Todas esas puertas, Señor, han sido selladas contigo, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres el que está, Señor. Tú eres el que nos da la fuerza, Señor. Tú eres el que está en nuestras tribulaciones, Señor. Y dale Tú tocas la sabiduría puerta cada hoy, día, Señor. Y nosotros abrimos, Señor, para que tú entres, Señor, para que tú te sientes, para que tú te entrones, Señor, en nuestra vida, Señor. Y que toda nuestra alma, Señor, sea sensible para tu venida, Señor. Porque te estamos esperando, Señor. Esperamos tu llegada, Señor. Confiamos en ti, hemos creído en ti, Por el poder de tu Señor. palabra Te damos y por la gracias, sangre te del damos Cordero gloria, que quita el Señor, pecado y te del damos la mundo. honra, Señor. Que sea tu Padre, Bendito eres, manda Señor. nuestra Te damos palabra, gracias. Señor, que caiga en Alabanza buena al tierra, Cordero de Señor. Dios. Alabanza sea, Señor. Bendito de la gloria. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Que hoy hemos sido liberados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que haya una liberación, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, gloria y honra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Que el Señor les bendiga, les damos gracias. Esperamos que esta palabra les haya servido y que podamos ser libres en Cristo Jesús. Lo esperamos mañana para el día de oración y hay palabra del Señor con nuestro pastor Felipe Aragón. Que el Señor les bendiga.